gracias anticipadas a los medios de comunicación por estar aquí para cubrir este acto de presentación de la Jornada Cervantinas Villa de la Orotava, la 9ª edición, porque ustedes saben que ustedes son el primer escalón en la historia de la cultura. Sin la información que ustedes vierten todos los días a la prensa y a los medios de comunicación en general, la cultura, la mayor parte de la cultura quedaría totalmente olvidada. Así que gracias por ese trabajo que ustedes realizan. Agradecer, como no podía ser de otra manera, el apoyo decidido y decisivo del alcalde, don Francisco Linares, y del resto de la corporación, porque sin esa ayuda no podríamos hacer absolutamente nada. Así que muchísimas gracias por ello. Agradecer también la colaboración del MAIT, de la Cofradía del Vino de Canarias Asociación, del Laboratorio Fotográfico Canarias Fotocolor y, por supuesto, también el patrocinio de Canaragua, que ha sido también muy importante que anualmente se acerque ellos también a nosotros para preguntarnos por la próxima edición de la Jornada Cervantina. Queremos dar las gracias igualmente a todas las personas que participan en los diferentes actos de la Jornada Cervantina, fundamentalmente en la lectura del Quijote, porque ellos son los protagonistas del acto y para leer en público hay que ensayar varias veces y eso supone dedicar tiempo a ello. Agradecer también la labor de todos los profesores y alumnos que hacen posible su participación en horario de mañana. Gracias a todos. Llegamos a este punto, creo que lo primero que debemos hacer es presentar la imagen de la Jornada Cervantina de esta 9ª edición. Empezar diciendo que es un cartel de diseño vectorial, diseño digital, en el que se ha intentado que fuera lo más simple y minimalista posible y en el que se recrea como una puesta de sol, un atardecer en el Valle de la Orotava. Un atardecer, una puesta donde la silueta que se marca en negro es la del Quijote junto a elementos vegetales de la flora del valle como es la palmera o el drago, y en el que dentro de esa silueta pues está escrito pues texto de lo que son las jornadas cervantinas. Al final hablamos de escritura, de literatura, y un poco también los colores negros y rojos de ese atardecer, de esos naranjas, contrastan con esos verdes del valle, de lo que es la vegetación pues del momento tras la conquista, en el que el valle era pues un campo verde lleno pues eso de palmeras, dragos y flora. Quiero señalar una cosa, el año pasado también ponían ese atardecer de la Orotava, así que el alcalde, eso se ve que está en el corazón de todos. Los atardeceres de la Orotava están ahí y la gente se para a verlo, a contemplarlo, porque el paisaje desde luego es precioso y es una tarjeta de presentación importante para la villa. Una cosa que quizás ha pasado por alto para el autor del cartel, pero no para nosotros, es que dice que cada uno es artífice de su propia aventura. Eso lo dice Quijote y realmente él lo piensa así, porque piensa que el hombre en su libertad es el que se va construyendo día a día. Entonces, esa frase realmente quería destacarla por ese motivo. Al contrario que Sancho, que pensaba que el hombre era la fortuna la que lo hacía. Uno sabe en los momentos que corre que dejar la construcción humana a manos de la fortuna es bastante peligroso. Así que hacemos nuestra esta frase del Quijote que cada día me gusta más. Cada uno es artífice de su propia aventura. Y vemos que el Quijote llega a la villa, supuestamente, repleto de conocimiento y que, como decía Damián, de toda esa grafía que está ahí, de toda la literatura que él llevaba consigo. Y creemos que el primer libro que llega a Tenerife, llega en 1605, cuando se embarca desde Sevilla ese lote de libros del Quijote hacia América. Y entonces eso lo hemos tomado como una oportunidad para estudiar la historia de la Orotava en los siglos XVI y XVII.
Ese es el objetivo que nos marcamos este año y en base a ello, este es el programa que hemos elaborado. El día 23, como no podía ser menos, es el día que toca, es la lectura del Quijote en horario de mañana de 9 a 13 para los alumnos de los centros que ya llevan tiempo ensayando y haciéndose con esa lectura, y por la tarde a partir de las 16 horas para público en general. Y eso aquí en el Salón Noble del Ayuntamiento, que gustosamente lo cede el alcalde y toda la corporación. El día 24 de abril, en el Salón de Pleno, hay una conferencia realmente importante, que es Canarias en la cartografía. Nosotros en pasadas ediciones hemos siempre estudiado, hemos hablado de Canarias en la cultura mediterránea, en ese inconsciente colectivo que hay ahí de cuando el nombre de Canarias, de las Islas Afortunadas, estaba en boca de muchos literatos. Pero hoy queremos desvelar con esta conferencia la importancia geoestratégica de Canarias en la cartografía, desde la antigüedad hasta finales del siglo XVI. Y para ello nos hemos dirigido al Instituto Geográfico Nacional, que nos remitió a don Ricardo González Martín, el conferenciante de ese día, que nos hablará sobre la presencia de Canarias en la historia de esa cartografía. Llega con un material de valor incalculable, piezas únicas que tendríamos aquí, que tendremos en la exposición, entre ellos el Mapamundi de Herford de 1290, Mapamundi Estense de 1450, Carta náutica del primer viaje de Colón y alguna sorpresa que no quiero desvelar aquí, pero que sí tenemos mucha fe de que va a ser una conferencia muy interesante. También tiene 2 horarios, por la mañana para alumnos a las 11 y por la tarde a las 7:30 para público en general. El 25, en el Salón de Actos de San Agustín, a las 20, hay un concierto. Cantares entre Molinos, un recorrido musical por las obras que han tenido a Quijote como fuente de inspiración principal. Isadora Alonso es la soprano, Ruth Galván el piano, o sea, la pianista que va a interpretar, y como narrador tenemos a Daniel González. Creo que es un concierto del que estamos muy orgullosos. Realmente el punto de ese concierto fue la llegada del piano de cola al Salón de San Agustín, y entonces pensamos que había que hacer algo con esa presencia de ese piano y se montó el concierto. El día 26, en la ermita de San Roque, a las 19 horas, hay una inauguración de una exposición que se llama Al encuentro con la historia. Un acercamiento a la historia de la Orotava de los siglos XVI y XVII, porque entendemos que para comprender la Orotava, amarla y respetarla, hay que conocerla. Y eso es lo que se intenta con esta exposición sobre los siglos XVI y XVII de la villa de la Orotava. No dejen pasar esa oportunidad. El día 10 hay una ruta, las rutas dentro del programa de las rutas del Main, llamada Orígenes, que va también en la misma dirección. Nosotros nos hemos acercado al MAIT y entonces le hemos propuesto esta actividad y ellos gustosamente la han elaborado para exhibirla precisamente aquí en la jornada cervantina. Y además creo que tiene novedades importantes que ya se darán cuenta ustedes del interés añadido que puede tener ese recorrido. Ese mismo día, 10 de mayo, a las 20:30, hay un concierto en la iglesia de San Agustín de la Orotava, un grupo de música barroca, denominado San Agustín, que nos acercará a la música culta de la época. Sus componentes son Yasmín Álvarez Pacheco y Francisco Javier Gutiérrez Medina en el violín, en el órgano Juan Luis Bardón, contratenor Ricardo González Almenara y la soprano Rosa Inés Rivero García. El programa muy interesante. El día 17 de mayo, en la Biblioteca de la Orotava, hay una entrega de premios a los ganadores de los carteles del Siglo de Oro y también a los que estuvieron presentes, a los alumnos
que estuvieron presentes en el taller literario Cadáver exquisito de Cervantes. Las jornadas cervantinas nos hemos distinguido, y ese es quizás nuestro trabajo fundamental, de dirigirnos siempre a los centros escolares para trabajar con los alumnos el tema del siglo de oro. O sea, no es simplemente el ofrecer buenas conferencias o buenos conciertos, sino que los alumnos se empapen también de lo que fue la cultura del siglo de oro. Entonces, ese día 17, alcalde, tienes que estar ahí porque realmente los alumnos merecen esa atención. Es ese día señalado para ello. El 19, en el Museo de las Alfombras, hay una conferencia también en la línea de lo que dijimos, que es la agricultura en el Valle de la Orotava en los siglos XVI y XVII. Los conferenciantes son don Domingo Ríos Mesa, doctor ingeniero agrónomo, jefe del Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife y director del CCBAT del Cabildo y profesor de la UL. Y don Lorenzo Rodríguez Hernández, doctor ingeniero agrónomo y jefe de comarca de Extensión Agraria y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife. Se finalizará con un brindis ofrecido por la Cofradía del Vino de Canarias, Asociación de la Orotava. Y el 18 de mayo, en el Centro de Mayores, es el cierre. Nosotros abrimos con la lectura del Quijote y vamos a cerrar las jornadas con 2 obras de Miguel de Cervantes. Son obras versionadas y dirigidas por Manolo García y que son alumnos de la Escuela Artística del Teatro de Los Realejos. Realmente creo que es una propuesta interesante porque se ve cómo va poco a poco, cómo hay que estudiar las obras antes de llevarlas a un escenario. Esto es un paso intermedio, es una lectura dramatizada para después poderla llevar al teatro. Por eso creemos que es también ver este paso porque es muy interesante. Bueno, yo creo que nos tenemos que hacer una felicitación mutua porque, bueno, estamos ya en el año número 9. Unas jornadas como esta, que nacen con ciertas dudas porque, bueno, no son unas jornadas típicas, sino es unas jornadas muy específicas que creo que nos ha dado a conocer durante 9 años parte de la cultura de ese siglo de oro espectacular y el conocimiento de una obra tan fundamental como es El Quijote, pero no solamente eso, sino los entresijos y los mensajes que la propia obra tiene. Y sobre todo la labor que se ha hecho cara a los más jóvenes, desconocedores en una mayoría importante de esta obra, y en esta época donde desgraciadamente se lee tan poco, pues yo creo que esto es un canto de esperanza a la cultura, del conocimiento, de la historia y de la lectura también. Cuando el 23, el próximo día miércoles, pues tengamos a muchos jóvenes que vengan por aquí a leer El Quijote, que me alegro que estén haciendo esos ensayos previos, porque creo que es una obra que merece una lectura digna, correcta, con la entonación que lleva también. Y bueno, yo creo que durante 9 años hay que hacer un balance tremendamente positivo. Agradecer a Alicio, agradecer en este caso a Maribí, al compañero Raúl, que está aquí también, que son las personas que hoy por hoy pues impulsan, le dan forma y nos embaucan a todos para que volvamos a tener las 9ª jornadas cervantinas. Yo creo que esto es un esfuerzo económico-cultural que hacemos conjuntamente todos. Agradezco también a las entidades que no siendo públicas están, siempre digo que no tienen por qué estar, pero sin embargo están, y todos ellos también suman un poquitito para tener, me parece que un programa de actos lo suficientemente digno, atractivo, diversificado para distintos públicos, que empezará del día 23 y acabará en mayo el día 18, casi un mes. No es cansino y pues nos vuelve a ofrecer la oportunidad
de ver, escuchar y aprender lo que desgraciadamente en muchos libros de texto no aparece nada o aparece poco. Por eso considero muy acertado el enfoque educativo que se le ha dado a lo largo de estos últimos años, el didáctico, porque creo que ahí es donde hay que también hacer una inversión, que dentro de unos cuantos años esos nuevos chicos y chicas pues tengan interés por seguir la labor que estamos haciendo ahora los que estamos, pero que lógicamente el relevo generacional, como pasa en todo, debe de venir atrás. Agradecer también a Damián, como siempre hace un cartel muy ajustado a la realidad del producto en el cual estamos, que en un cartel no es nada fácil, que veas el cartel y automáticamente identifiques no la jornada cervantina, que también, sino el espíritu filosófico que la jornada cervantina tiene. Y eso creo que Damián lo hace muy bien y se recoge en ese magnífico cartel que tenemos atrás con una frase, como también se expresó antes, muy sabia y muy adaptada al momento compulsivo, dificultoso y temeroso incluso en el cual estamos ahora, donde cada día nos sorprende con algo nuevo, pero casi siempre con algo malo. Por lo tanto, en esta sociedad capitalista, mercantilizada, donde el que más tiene es el que más manda, pues esto nos sirve para serenarnos y decir que no siempre eso es así, que el pensamiento, la ilustración, la historia, la cultura siguen siendo baluartes fundamentales en el devenir del acontecimiento diario. Hoy además pues es un día especialmente porque coincide con el fallecimiento del Papa, que yo identifico como un luchador desde donde estuvo, precisamente de todo esto de lo que estamos hablando. Seguro que coincidía totalmente con esa frase de esperanza y de vida que el cartel pone. Por lo tanto, pues bueno, tenemos una serie de actividades, que es un programa muy rico, gratuito todo, por lo tanto solamente hay que tener ganas. Y en la cultura hay que tener siempre ganas, porque al final es el salvavidas que nos envuelve para seguir caminando, serpenteando y subsistiendo en esta vida tan complicada que nos ha tocado, pues por historia, por época o por ciertos personajes que nos tienen en vilo cada día. Por lo tanto, invitados quedan todos y todas. Empezamos el 23 de abril, como es lógico, y acabaremos el 18 de mayo. Muchas gracias a todos y a todas.